Muy bien, chicos, es tiempo de hablar sobre esto, pero primero no sé si la lluvia está molestando el audio, no lo sé. No sé si el micrófono lo va a lograr captar como sea, no está tan fuerte. Sobre por qué estas filosofías, en específico taoísmo y epicureísmo, por un lado, desde mi punto de vista son superiores a la filosofía del hedonismo o a la filosofía del abuso. Ahora, el taoísmo fue una de las principales corrientes de pensamiento chino y ciertas partes todavía siguen vivas hasta el son de hoy. El Tao, a diferencia de el Yin, que son fuerzas que se relacionan con la noche, lo femenino, lo frío y demás, podríamos extendernos, o el Yang, que está vinculado con el sol, el calor, lo masculino también. Bien, el Tao o Dao no es ninguna de estas, es neutralidad. Y a pesar de que estas personas dicen, ok, el término no se puede explicar, es metafísico, en este caso nosotros estaríamos rompiendo la regla porque si no, no habría video. Así que um, para tener una representación viviente de esto, observemos cómo es que viven los taoístas. Entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo práctico para que se pueda entender más fácil. Una persona está siguiendo el principio de no forzar o Wu Wei, el concepto filosófico. Digamos, tenemos a un jugador de fútbol muy exitoso. Ese jugador, al momento del partido, realmente su mente no se encuentra fija en un objetivo claro o específico, aunque obviamente la meta de todo el equipo es ganar. Esa persona simplemente está jugando, está actuando de una manera automática y al mismo tiempo está disfrutando del partido. Al final, esa concentración hace que el jugador sea exitoso, que tenga penales, que sea un buen mediocampista, lo que sea. Esa concentración hace que la persona no haga algo contraproducente. Digamos que en el partido esté pensando en el premio que le vayan a dar, en otro problema de su vida cotidiana, no sería capaz de poder desarrollar todo su potencial mientras está jugando. Eso sería, según los taoístas, ir en contra del Tao Dao, que bueno, yo sé que es un ejemplo bastante mundano, pero ustedes lo pueden modificar como quieran. En otro contexto también el Wu Wei podría mal entenderse como el concepto de la no acción o no forzar como una invitación a la pereza o a la apatía, que no es el caso porque de hecho la pereza sería más bien descuidar las obligaciones de uno, y los taoístas creían que las personas tenían obligaciones solamente que eran más individualistas, no se tenía ningún compromiso con el Estado o con la sociedad. De alguna forma parece que esas personas estaban buscando vivir de la manera más simple posible, y es por eso que algunos grupos los reconocen como anarquistas más bien. Y de hecho no hay mucho que decir, usted puede juzgar por su cuenta. Pudiese decir, es un mecanismo de balance en contraparte de religiones para ese tiempo que estaban mejor organizadas, eran más violentas y más dogmáticas. En este caso pues el confucianismo, entre los pequeños estados que conformaban esa China de hace más de 2 milenios. Usted puede ver ese comportamiento como, ok, son un grupo de personas nobles que al mismo tiempo creen en la compasión y todo eso, y quieren evitar al máximo que ocurran estas muchas guerras que estaban existiendo. O por el contrario, puede decir, ok, son un grupo de enajenados sin talento que no tienen la capacidad de participar o en la vida militar o en la vida política. Por ese sencillo hecho, puede tener alguna otra opinión en medio de esas líneas quizás. Ahora, el hedonismo, la eh, filosofía del placer, es bastante diferente. La persona hedonista está sacrificando el futuro por el presente, además de tener altas probabilidades de pasarle por encima a otros con sus deseos. Así que déjenme explicar un poco. Eh, es importante marcar la diferencia, potencialmente el daño que podía generar un hedonista antiguo al impacto que puede generar en el mundo, llamémosle un hedonista de la era atómica, un hedonista moderno. La mayoría de personas que viven en el primer mundo, como se le dice, el cual muchos alaban, por cierto, que ok, ese problema que estamos experimentando ahora no lo tuviésemos si estuviésemos en el primer mundo. Bueno, usted tendría un problema, por lo tanto, de primer mundo, que de hecho son más complejos. Y
El ejemplo que voy a dar, por ejemplo, es el desperdicio de comida. Por las razones más absurdas, desde la producción desde la producción de los vegetales, por los más los mínimos daños que se le produzcan a esa serie de comida, porque sean deformes o porque no sean suficientemente grandes, que no se satisfaga al cliente al final, al consumidor final. Esas pérdidas hacen que toda esta comida termine en la basura, desde que llega hasta los supermercados y hasta que esta última persona los desecha por X o Y. ¿No es acaso eso una locura hedonista? Por supuesto que sí es. Aunque la persona sea consciente de lo que está haciendo o no. Eh, bueno, usted va a decir, ok, utilicemos otro ejemplo que no se meta con las necesidades más básicas. Está bien. Usted puede sacar sus conclusiones de miles de artículos basura que se crean en China, en una serie de países que al final nadie necesita y que la gente siempre termina comprando y sigue trabajando por el hecho de obtener estos. No tiene sentido al final. Um, si usted quiere un ejemplo más crudo todavía, puede tomar el de un alcohólico. Ok, esa persona tiene serios problemas de alcohol, ocasiona problemas tanto a su persona como a su familia, y por ese simple placer a corto plazo hace que todos se jodan. Eso podría ser un ejemplo más crudo, más sencillo. Ahora, por último, dejamos la filosofía de Epicuro, la filosofía de los placeres moderados, lo cual yo digo bastante compatible conmigo, tiene bastante sentido. Primero vamos a atacar el corazón del problema para que sea más fácil explicar el tema. A diferencia de lo que muchas filosofías buscan, la inmortalidad, todo eso, la vejez, muchos años para que se pueda extender la vejez y demás. Bastante absurdo de hecho. Um, yo me he dado cuenta de algo, ustedes también muy posiblemente, porque es bastante fácil de ver. Una vez una persona muere, bueno, en primer lugar a esa persona no le importa un carajo que ya dejó de existir, está muerto, es un cadáver. Las personas que están sufriendo quedan en el mundo de los vivos, ¿cierto? Por esa simple razón, preocuparse no sirve de nada, especialmente sobre los temas de inmortalidad y todo eso. Por supuesto que queremos que lo deseable sería que la persona que está muriendo en este caso lo haga con el mínimo dolor posible, de la forma más digna, y eso sería, creo yo, lo que mejor se pudiese concebir en este caso, sería lo mejor. De caso contrario, para los que creen que, no sé, piensan que de alguna forma vivir para siempre sería una especie de regalo, ¿cuál sería el maldito punto? O sea, no tiene sentido. Incluso, digamos, para ponernos más sádicos con los ejemplos, uh, alguien pudiese llegar a mi tumba, digamos, una vez que yo esté muerto y compostándome en mi jardín, y pudiese profanarla y sacar mis huesos y luego hacer un collar, digamos que está haciendo un rito o algo. A nadie le importaría, a menos de que a alguien le importe mi existencia para ese tiempo, que mi cuerpo no se profane por algún motivo religioso o algo así, que no creo. De hecho, bueno, solamente pido por favor que, es un favor nada más, si no lo hacen está bien, pues igual no me va a importar, pero que los mormones no se bauticen en nombre mío, porque no sé si ustedes saben, los mormones se bautizan en nombre de los muertos y obviamente no les pueden pedir permiso, están muertos, así que ¿qué más da? Pero por favor no lo hagan en mi caso. Pero sí, otra vez volviendo al tema de la muerte y todo eso, es inevitable, nadie puede escapar de ello. Además, todos lo vamos a hacer en algún momento, no puede ser tan malo al final. Es probable que más bien usted se sienta tonto por preocuparse toda esa serie de años, incluso hay personas que generan ese autotrauma o algo así, preocupándose por esta serie de cosas que no tiene sentido desde un inicio, ni el más mínimo, siquiera considerarlo. Y sí, para la persona que sigue la filosofía de Epicuro, las cosas son más fáciles, es solamente que las ambiciones están, ahí están ese fuego interno, por así decirlo, esa serie de deseos, solamente que están en otro nivel y son para otro propósito.
a diferencia del hedonista. Am, eh, en el caso opuesto, para las personas que son, qué sé yo, increíblemente conservadoras y siguen demasiadas restricciones, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de vivir una vida de restringirse deseos que no le hacen daño a nadie por creencias que otras personas inculcaron en uno? O sea, también es absurdo. Um, para mí, de hecho, trabajar en algo es la mejor forma de hacer una tortura. Sería estar trabajando en algo que a mí no me gusta. Eso sería en primer lugar. Eso sería un martirio, que ha sido un problema que siempre he tenido porque las personas normalmente no saben explicar por qué hacen las cosas, porque ni ellos saben por qué las hacen. Ah, bastante simple. ¿Por qué rayos yo lo voy a hacer también? Y el otro secreto que está de por medio lo voy a decir en este momento. Para tener éxito en cualquier proyecto o lo que sea, simplemente hay que hacer lo que a uno le gusta, así de sencillo. No pedirle permiso a nadie, o la bendición de nadie muchas veces no sirve. ¿Por qué razón? Porque eh, las personas que están a nuestro alrededor, otro secreto, están casi igual de confundidas que uno. Es bastante posible. Y eso es todo, chicos. Gracias por escuchar.